Un saludo a todos desde aquí, desde Desafío Internacional. Bueno, estamos concluyendo ya la parte del tema que se llama cómo transicionar o cómo pasar de la escasez a la abundancia. Y bueno, estamos aquí ayudando a la iglesia y todo aquel que desea pasar de la escasez a la abundancia, el cómo lograr esto. Bueno, creo que uno de los fundamentos importantes es que debemos saber cuál es el deseo de Dios para nosotros en esta área. Y el Señor lo clarifica ahí a través del apóstol Juan cuando dijo: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando yo entiendo que esto es el deseo de Dios, entonces eso me da la pauta para saber y creer que sí puedo lograr una vida abundante, porque no solo es mi deseo, sino que es el deseo de Dios para mí. Bueno, partiendo de eso, debemos entender que en asuntos prácticos, por ejemplo, que cuando Dios nos quiere llevar a una transición de este tipo, primeramente, ya hablamos la semana pasada, tiene que haber algo espiritual, tiene que haber un rompimiento de la escasez, de la pobreza, que tiene que ver un poquito con el tema de la liberación. Ya lo hicimos, ya logramos dar ese primer paso. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a cambiar nuestra mentalidad y nuestro lenguaje. Muchas de las cosas que suceden en nuestra vida se originan en nuestros pensamientos, entonces hay que renunciar a los pensamientos de escasez, hay que renunciar a los pensamientos de pobreza, de no tengo, de no puedo, cambiar nuestro lenguaje, etcétera, para que eso empiece a provocar un cambio exterior. Recuerda que la vida en Cristo se vive de adentro hacia afuera. En este caso, si yo empiezo a pensar diferente, a través del tiempo voy a vivir diferente también. Entonces, esto me va a ayudar a poder transicionar de la escasez a la abundancia. Lo siguiente que quiero decirte para que podamos vivir esa transición es usar lo que el Señor nos ha dado, usar lo que tenemos. Y vemos en la Biblia que la gente que se atrevió a usar lo que Dios les dio, prosperaron en la vida, cumplieron el propósito de Dios que tenía para ellos. Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Él le dijo: una vara, y el Señor dijo: úsala. Cuando David enfrentó a Goliat, ¿qué es lo que tenía? Una honda, unas piedras, y las usó, y lo que él ocupó, Dios lo canalizó para que se convirtiera en una gran victoria, la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Qué fue lo que pasó? Se usó lo que tenía, 5 panes y 2 peces, y se alimentó a toda una multitud. Entonces, este principio es muy importante, porque la gente a veces menosprecia lo que tiene, menosprecia sus recursos, sus habilidades, y no han entendido que aunque sea poco, eso poco en las manos del Señor, cuando tú lo usas, te va a arrojar grandes resultados en la vida. Entonces, la respuesta para muchos de los problemas que tenemos están allí, precisamente en las cosas que tenemos, a veces en casa, a veces en nuestras propias habilidades, pero no nos damos cuenta lo valioso que Dios nos ha entregado, que si es poco a nuestros ojos, en las manos del Señor va a ser muchísimo. Ahora, otro aspecto importante que a veces no nos atrevemos a pedirle a Dios o a orar al Señor es el poder para hacer las riquezas. Pero en la Biblia nos enseña claramente que de Dios viene ese poder para hacer las riquezas. Entonces Dios no está enojado, no está en contra de las riquezas, porque si no, Dios no nos daría ese poder. Entonces ese poder para orar por los enfermos, ese poder para orar, ese poder para ministrar a la gente, ese mismo poder está disponible para nosotros si lo usamos para hacer las riquezas, porque la Biblia dice que las riquezas y la gloria provienen del Señor. Entonces, si esto proviene del Señor, tenemos que atrevernos a orar por el poder para hacer estas riquezas. Y finalmente quiero comentarte lo siguiente: ese poder está condicionado. ¿Por qué? Porque a veces la gente quiere recursos, quiere riquezas, pero no está pensando en el reino de Dios. Entonces, esas riquezas están disponibles, ese poder para hacer riquezas está disponible para la gente de pacto. Entonces, cuando vamos a la Biblia, por ejemplo, encontramos la vida de Jacob, cómo Jacob pactó con Dios y le dijo: si tú me bendijeres, si tú guardaras mi salida, mi entrada, si tú me dieras comida, si tú me dieras ropa para vestir, entonces él entró en pacto con el Señor y le dijo: y de todo lo que tú me des,
la 10ª parte apartaré para ti. Es decir, él estaba esperando recibir del Señor, pero él también estaba pactando que iba a honrar a Dios con todo lo que él recibiera. Y así lo hizo, y fue un hombre muy bendecido, fue un hombre muy próspero. Entonces, si tú quieres entrar o transicionar más bien de la escasez a la abundancia, tú necesitas pactar con el Señor. Porque para que cuando venga esa riqueza, tu corazón esté en armonía con la gloria, con la presencia del Señor, y las riquezas no te hagan daño, y sepas que Dios no solamente te quiere ver bendecido, sino que Dios quiere que tú aprendas a bendecir la expansión del reino del Señor. Entonces creo que todo esto está al alcance de toda persona que quiera salir adelante, que quiera prosperar en la vida. Así que dejo estos principios de la palabra, espero que te ayuden, y mi deseo es que tú pases de la escasez a una vida abundante.